Iglesia del Señor, buenas noches. Mis hermanos, es una bendición para mí el poder estar hoy frente a cada uno de ustedes. Es una bendición porque el estar conociendo, al igual que cada uno de ustedes, lo que el Señor nos está hablando, debe de estar conduciéndonos y produciendo en nosotros el querer hacer lo que el Señor nos está hablando. Así que esta noche, mis hermanos, preparémonos para todo el trabajo que el Señor quiere seguir haciendo con cada uno de nosotros en nuestra vida, y de una manera así como Él hace las cosas, completas. A nuestro Dios no se le va a pasar ningún detalle. Es por eso que Él, mis hermanos, está así, miren, puntual, viendo lo que nos hace falta, lo que necesitamos. Y en esta noche, precisamente esa palabra del Señor que es buena y que es declarada con la mejor intención de parte de Dios para nosotros, es así, para llevarnos al nivel que se requiere en este tiempo. Les pido, mis hermanos, que estemos con la disposición, que al estar escuchando la palabra del Señor, la estemos recibiendo. Cualquiera que pudiésemos estar teniendo una actitud de defensa, de solamente estar viendo los errores, en nada estaríamos aprovechando lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Demos gracias al Señor y comencemos, mis hermanos, el día de hoy a conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado Dios, esta noche te damos, Señor, muchas gracias, porque hoy conocemos, Señor, que eres Dios grande, maravilloso, bueno, excelso. Y los adjetivos, Señor, incluso harían falta para describir quién eres tú y el accionar tuyo, Señor, que es maravilloso. Gracias por considerarnos, por tomarnos en cuenta. Y gracias por lo que hoy, Señor, tú has comenzado, Señor, ya a provocar y a mover en cada uno de tus hijos. Siempre con el propósito de llevarnos y de estar siendo conducidos a tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante, mis hermanos, y sé que lo hemos escuchado también, y creo que este es el tiempo en el cual nosotros debemos de estar ya mostrando un avance significativo, un crecimiento también. Y me refiero en todas las áreas. Pero hoy quiero comenzar hablando de este crecimiento, incluso que tiene que estar siendo notorio a la hora que nosotros vamos a la Escritura. Muchos pasajes, muchas ocasiones que quizá ya hemos leído alguna porción de la Escritura, pero que ahora debe de tomar un sentido mayor con lo que el Señor nos está hablando. Quiero que pongamos atención, porque el día de hoy el Señor nos estará, mis hermanos, ubicando en una expresión correcta que cada uno de nosotros debemos de tener. Pero quiero que miremos lo que nos dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 1 precisamente. Por favor, no digamos, yo ya sé lo que dice. Vayamos y busquemos la Escritura, por favor. Sé que ya la mayoría incluso ya lo repitió, quizá porque ya lo conoce, pero
es muy importante que lo podamos leer. Dice así, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Esta palabra, en el principio, alguien pudiera decir, denota que ahí arranca todo. Es el inicio de todas las cosas. Pero si algo me sorprende es la manera en cómo el Señor nos habla en su palabra, en la Escritura. He podido darme cuenta y aprender cómo a través de la manera en cómo el Señor se revela a su iglesia, definitivamente va más allá de lo que la mente humana, que es extraordinaria, pero lo que Dios nos habla va mucho más y supera nuestras expectativas, nuestros conceptos, lo aprendido humanamente. Y me refiero que cuando menciona en el principio, cualquiera de nosotros pudiera pensar, pues antes del principio no había nada. Ese en el sentido estricto así de la palabra, en lo literal, en el principio. Pero vemos cómo también, o encontramos, cómo el Señor en la Escritura usa esta siguiente palabra. Y esto es para ubicarnos e ir más allá, así como el Señor quiere llevarnos, mis hermanos. Si nos habla que desde el principio, miren ahora lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se pueden notar esto? En el principio, pero ahora nos habla desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso conocer eso, ¿verdad, mis hermanos? Y que voy a usar esta palabra, va más allá de toda lógica humana o comprensión humana. Porque el hombre solamente parte de la historia y medianamente, déjenme decirlo así porque no lo he alcanzado a comprender, hablando científicamente, el hombre parte de teorías, de hipótesis de la creación del mundo, de dónde venimos, de cuál es nuestro origen. Y vemos cómo aquí con palabras sencillas el Señor marca esto. En el principio hablando de la creación y de lo que Él comenzó a hacer, pero en el Señor sí hay un antes de eso, porque a Él no lo limita nada. Y lo menciono porque es sorprendente ver cómo, vuelvo a mencionar la escritura de Efesios 1:4, Él incluso desde antes ya nos había escogido en Él. Qué precioso, ¿verdad, mis hermanos? Saber que desde antes de la fundación del mundo ya nos había pensado, ya estábamos en su corazón. Y aquí mismo nos marca el para qué. Así que esta palabra con la cual estamos el día de hoy partiendo aquí, arrancando, quite, arranque todo aquello que en tu vida había provocado quizá un estancamiento, un decir lo he intentado pero no lo he alcanzado. Mejor quitemos eso, sustituyamos eso, renovemos nuestro entendimiento con lo que el Señor dice, porque el propósito nos lo declara aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y el día de hoy, mis hermanos, poniendo esta base, que no es
solamente desde el principio que conocemos a nivel solamente de la creación, sino que en el Señor ya estábamos en sus planes y ya nos declara el para qué o el propósito. Hoy vamos a estar viendo un par de características de cómo nosotros, su iglesia, de cómo nosotros, no solo como su iglesia, sino como esa expresión del cuerpo de Cristo, debemos de tener. Amén. Y desde aquí, mis hermanos, quiero ser muy claro y que cada uno de nosotros debemos de tomarlo a nivel personal, no estar pensando que es para otra persona. Incluso los que tienen cerca ahí al esposo, a la esposa, a los hijos, a quien fuera. Es más, si ya lo dijo, mira, te hablan. No, es para cada uno de nosotros. No estemos pensando en alguien más. Estas características, que solamente serán algunas, no todas, que estaremos el día de hoy aprendiendo y en las cuales el Señor nos estará ubicando, son para cada uno de nosotros, características que debemos de estar como cuerpo de Cristo expresando. Dentro de toda la revelación del modelo a seguir, precisamente el Señor proveyó un libro que lleva ese título, El cuerpo de Cristo. Y en ese libro, el Señor desde un inicio, mis hermanos, nos habla y nos pone como ejemplo precisamente que consideremos como ejemplo el cuerpo humano, de cómo es su funcionamiento. Y quiero, mis hermanos, pedirles que me acompañen a la escritura, a lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18. Lo que voy a leerles ahorita es la versión BLP. Repito, de Primera de Corintios 12, 18. Y dice así: por algo distribuyó Dios cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente. Por algo. Por algo. Ese por algo, a diferencia de cuando muchas veces de manera cotidiana escuchamos alguna decisión que alguien tomó, luego dicen, mira, por algo pasó eso. Pero siempre hablando de lo humano, llevará un alto grado de error. Pero cuando habla del Señor, mis hermanos, debemos de tener la plena y completa seguridad, porque nuestro Dios es perfecto y en Él no hay margen de error. Aún así, a nosotros algunas veces pudiera, y por favor, escuchen bien cómo lo digo, a nuestro parecer, quizá algunas veces pudiera parecer que hay un error, pero como el Señor hace las cosas, en Él no hay ningún error. Por algo distribuyó Dios cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente. Déjame parafrasearlo, iglesia, el día de hoy para cada uno de nosotros, para ti y para mí también. Por algo Dios
me colocó, me puso en esta parte del cuerpo porque ahí a Él le pareció que conviene. Pero cuando yo no estoy satisfecho, porque según a mi parecer y según mis expectativas, yo debiera estar en otro lugar, ahí ya no es algo conveniente para el cuerpo. Cuando nosotros tomamos una actitud así, quizá no con nuestras palabras, pero sí con lo que estoy evidenciando, miren lo tremendo que es. Estoy diciendo, Dios se equivocó. Y hay varios ejemplos que la Escritura nos habla a ese respecto cuando menciona al ojo, al oído, a la mano y a cualquier otra parte que forma el cuerpo. Pero a cada uno, por algo, mis hermanos, insisto, por algo, y ese por algo en Dios no permite margen de error. Ese por algo en Dios, tengamos la seguridad, mis hermanos, que Él ya nos vio, nos facultó y vio que podemos. Y si nos colocó ahí de una manera conveniente, es porque vamos a ser, y en Él ya somos de bendición, cumpliendo la función para lo cual precisamente Él ya nos colocó ahí. ¿Qué pasa con el cuerpo? Déjame plantearlo así. ¿Tú le harías daño a tu cuerpo? Sé que cualquiera que esté en su sano juicio va a decir que no. Al contrario, lo va a procurar. Y miren, mis hermanos, cuando el Señor nos habla que el lugar donde Él nos colocó es conveniente, pongamos atención por favor a lo siguiente. Cada uno de nosotros, ahí lo que el Señor nos está diciendo, donde nos colocó, ya me define mi función y mi ubicación en el cuerpo de Cristo. Me define mi función. Muchos y diversos órganos, porque la Escritura nos habla de diversidad de funciones, porque tan importante es la función, hablando de la diversidad nuevamente, tan importante es la función que cumple la nariz, como igual de importante es la función que cumple el oído. Y así podemos mencionar cualquier otra función que esté ejecutando cualquier otro miembro del cuerpo. Cuando nosotros, quizá en un tiempo pasado, decíamos, no, es que es más importante la función del corazón, del cerebro, no sé, de otra cosa, solamente esas palabras revelaban que éramos niños, porque no le dábamos el valor y no dimensionábamos lo importante que es cada miembro del cuerpo de Cristo, cumpliendo la función que le corresponde. Hoy en día, mis hermanos, dentro de esa diversidad, todos somos importantes, cumpliendo nuestra función. Y miren lo que dice la Escritura, lo que nos habla el Señor. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo número 3.
versículo 11. Dios, nueva versión internacional, voy a leerles. Dios hizo todo hermoso en su momento. PDT, todo sucede a su debido tiempo. Miren cómo también lo menciona la versión TLA, hablando que el Señor, todo lo que existe lo hizo Él y para Él. Miren, y eso incluye a cada uno de nosotros. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Ahí dentro del cuerpo, donde colocó cada miembro, es lo ideal, es lo correcto. Ninguno debiéramos, mis hermanos, estar menospreciando. Estar conforme no es igual de ser conformista. Y me refiero de estar conformes porque entendemos que si ahí me colocó el Señor, yo ahí debo de estar funcionando correctamente. Y una de las características que quiero que tengamos muy presentes es que el cuerpo de Cristo debe evidenciar acción. Acción. Una tercera vez. Acción. Acción es muy diferente a hacer las cosas alocadamente. Los miembros del cuerpo, mis hermanos, tienen acción. Debemos tener acción. De lo contrario, cuando no tenemos acción, cuando no estamos cumpliendo nuestra función en el cuerpo, solamente va a evidenciar que hay algo atrofiado, paralizado, y eso va a trascender porque afecta a los demás. Así que hoy hablo a todo el cuerpo de Cristo y de manera particular a aquellos que en lugar de estar en acción, están quietos. Para no volver a decir estas mismas palabras, lo digo una vez más. Acción es muy diferente a que se hagan las cosas locamente. No se refiere a eso. Acción es estar cumpliendo la función que cada uno de nosotros debemos de estar ejecutando. Mis hermanos, estar quietos, aparte de afectar a los demás, limita y estorba. Y no fuimos llamados para eso. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para cumplir una función, para ser de bendición. La Escritura nos habla en Efesios, y ahorita lo vamos a ver, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia. La actividad, la acción o la función de los ojos es ver. Es su actividad, su acción propia. A través de los ojos no vamos a percibir los olores. A través de los ojos tampoco vamos a permitir captar los sabores que se hacen con la boca. Amén.
según la actividad propia de cada miembro. Tú como miembro del cuerpo de Cristo tienes una función. Y todas esas funciones, ninguna se traduce a estar quieto. Es a estar en acción. Es a estar cumpliendo mi función propia. No querramos, mis hermanos, estar comparándonos con alguien más. Aparentemente son iguales, ¿verdad? Estos miembros. Y digo aparentemente iguales porque aunque tienen las manos 5 dedos cada una y se ven muy parecidas, porque hay meñique, anular, medio, índice y pulgar, pero ni siquiera están colocados. Miren, si yo las quiero así empalmar, se fijan que no están en la misma posición. No, es que de la manera en cómo el Señor nos colocó vamos a funcionar correctamente. Insisto en esto, la actividad propia, eso que el Señor destinó para ti, que estés cumpliendo la función donde Él te colocó, es importante. Y entendamos que cuando expresamos te necesito, ninguno se vaya por otro lado de un entender equivocado. El decir te necesito es cumple bien tu función para que yo me beneficie, me sea de bien. Así también yo cumpliendo mi función voy a poder bendecir tu vida, voy a poder ser que aporte algo para tu edificación. ¿Se fijan por qué, mis hermanos, se requiere que cada uno de nosotros nos encontremos en acción? No quietos. ¿Quietos tipo de qué? Porque quiero que el día de hoy todos quedemos bien entendidos de lo que el Señor nos habla. ¿Quietos es tipo de qué? De ser indiferente, de que ante lo que el Señor nos está mandando, de lo que se nos está requiriendo, yo no esté participando. Y me refiero a participar incluso a la hora de estar en nuestro discipulado, participando. ¿Qué fue lo que yo recibí? ¿Qué fue lo que yo entendí? Porque puedes estar teniendo algo tan valioso para enriquecer a los demás, pero prefieres no participar. Cuando tenemos una actitud solamente de querer figurar para competir, no, cumplamos, mis hermanos, nuestra función correcta, la actividad propia que el Señor ha dado para cada uno de nosotros. Y en lugar de limitar, de estorbar y de atrofiar, por el contrario, seamos de bendición, de fortaleza, de ayuda para todo el cuerpo de Cristo, mis hermanos, porque la función que se nos ha sido encomendada de parte del Señor tenemos que ejercerla correctamente. Otra característica que tiene que estarse dando, que se tiene que estar viendo en cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, es el crecimiento. ¿Cuánto tiempo tienes que naciste de nuevo?
A mí me asombra la manera en cómo el Señor al estar perfeccionándonos, nos muestra la manera correcta de un discipulado. Y es que nazca de nuevo del agua del Espíritu y enseguida ya viene, ¿verdad?, su discipulado, su enseñanza. Y por el contrario a lo que muchos durante mucho tiempo pensaron y practicaron, no, hasta que pase quién sabe cuánto tiempo, ya está capacitado para ir y predicar. No, vemos en la Escritura el caso de la mujer samaritana, ¿recuerdan? De inmediato ella fue y trajo a los demás. Así que mis hermanos, a la pregunta que acabo de mencionar, ¿hace cuánto tiempo fue que tú naciste de nuevo? Y si todavía te consideras así incapaz, pequeño, hoy quiero decirte, sacúdete eso. Eso no es lo correcto. Lo que tenemos que estar evidenciando es crecimiento. Y a diario en el cuerpo humano uno va renovándose, cambiando, creciendo. ¿Qué pudiera ser lo contrario? Lo voy a mencionar para que lo identifiquemos. Y ese identificar no es solo para que nos asustemos, es para que una vez identificado lo quitemos. Y lo que estemos apuntando sea a estar creciendo, así como el Señor lo dice. Lo contrario, el conformismo. No, es que sí, antes yo no conocía nada de la Biblia. Miren cómo lo menciono, Esta semana saludé a una persona y me decía, ¿a poco ustedes todavía no están reuniéndose de manera, pues así, presencial? Le digo, no. Le digo, pero vamos al templo a estar haciendo las transmisiones. Me dice, ay, es que ustedes le dicen templo, es iglesia. ¿Cómo el Señor nos ha permitido, mis hermanos, tener el lenguaje y el entendimiento correcto, ¿verdad? Porque sabemos que es el templo y que la iglesia somos cada uno de nosotros. El templo son solamente las 4 paredes. Menciono esto como ejemplo hablando de el crecimiento, porque es en todas las cosas. Pero qué importante es que yo no me quede conformista. Sí, yo ahora ya sé que no se dice iglesia, se dice templo. Ahora yo ya crecí un poco sabiendo que no es Santa Cena, sino Cena del Señor, y varios ejemplos más. El hecho de que yo me conforme con eso no es sano. Qué bueno que el Señor nos ha permitido ir avanzando en ello, mis hermanos, pero eso no lo es todo. Debemos, cada miembro del cuerpo, en una buena relación con la cabeza y con los demás miembros, mis hermanos, así miren, ir creciendo, seguir creciendo, creciendo. ¿Cómo? Y lo que el Señor nos dice en la Escritura, en Efesios, es más, vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Nos habla de ir creciendo, siguiendo la verdad en amor. Efesios, mis hermanos, capítulo 4, versículos 15 en adelante. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo.
ese crecimiento en todas las cosas en Cristo, que Él es la cabeza, y como nos sigue diciendo el verso siguiente de los miembros, de cómo debemos estar correctamente, es, yo ya crecí con lo que estamos mencionando como ejemplo, en saber distinguir la diferencia entre iglesia y templo. Qué bueno, ya crecí en esa parte. Pero dice que crezcamos en todo. Para aquellos quienes han podido ir creciendo en el entendimiento de el honrar a Dios con las finanzas. Gloria a Dios por eso. Pero ni una cosa ni la otra es el todo. Como nos dice el Señor, en todas las cosas. En mi relación con los demás, en mi predicación, en mi discipulado, en mi compromiso con el Señor. Si habláramos, mis hermanos, de individualismo, de ver solo por mi beneficio, ¿eso sería expresión de cuerpo? No. La Escritura nos habla, el Señor nos enseña en Efesios capítulo 5, versículo 29, lo siguiente. Leeré a continuación la Biblia de las Américas. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Y nos dice cómo. Así como también Cristo, hablando de sustentar y de cuidar a la iglesia. ¿Tú aborreces a tu cuerpo? ¿Verdad que no? Al contrario, buscas lo mejor para tu cuerpo, su bienestar, el protegerlo, el cuidarlo, el nutrirlo, el vestirlo bien. Cuida uno muchos aspectos. Pero miren qué nos dice esta palabra, aborrecer. En el cuerpo, mis hermanos, debemos de proveer ese cuidado para todo el cuerpo, para todos los miembros del cuerpo. Pero miren qué tremendo y qué palabra tan fuerte es el aborrecer. Y esta palabra nos denota lo siguiente: aborrecer, detestar enormemente algo o a alguien. No es que, asistente, yo no lo detesto, solo no lo tolero. Es mejor si no me lo topo. O si lo veo o la veo, le saco la vuelta. Pues eso ya es, no voy a decir el inicio, eso ya es una expresión también del aborrecer. No me malinterprete si alguien dice, ya si no tengo opción y así estoy de frente, sí lo saludo o sí la saludo. O por lo menos, no. Porque acabamos de ver lo que el Señor nos dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Sustento no solamente es alimento, sustento también es así, miren, ayuda, de sostener. Lo sustenta y lo cuida, mis hermanos. Dice de este mismo pasaje de Efesios 5, 29,
pues la latinoamericana dice casi lo mismo, ¿verdad? Jamás, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Dice muy parecido a lo que acabamos de leer en la versión de las Américas. Uno de los sinónimos de esa palabra aborrecer, miremos el contexto: odiar, abominar. Sé que han escuchado esta expresión alguna vez. Tener entre ceja y ceja, o sea, ya lo traigo aquí metido y en la mira, ¿verdad? Mirar con malos ojos. Entonces, mis hermanos, cualquiera de estas expresiones nosotros debemos de arrepentirnos. Arrepentirnos. Cambiar de rumbo, cambiar de dirección. ¿A qué dirección? A Cristo. Otra característica, mis hermanos, al hablar de la expresión que cada uno de nosotros debemos de tener del cuerpo de Cristo, y muy importante, y que nosotros debemos de tener esa claridad, porque no tenemos que confundirnos. ¿Y eso qué es el pastor? ¿Eso qué es el profeta? ¿Un asistente? Pero es que miren cómo es el discipulador. Es necesario, mis hermanos, resaltar que la prioridad de la función en el cuerpo, la función en el cuerpo, no depende de los dones espirituales, sino que es absolutamente por el amor y el interés de los unos por los otros. Porque nadie aborreció jamás su cuerpo, lo sustenta, lo cuida. Ahí no está hablando de los dones espirituales, ese es otro tema. Así que cualquiera que pudiera querer tomar eso como excusa, vuelvo a mencionar, por el discipulador, el asistente o el ministro, cualquiera que fuera, es eso, una excusa. ¿De qué? De su mala relación con los miembros del cuerpo de Cristo. Porque a su parecer ella quiere o piensa que está teniendo una buena relación, pero aquí la medida es Cristo. Es ahí con Él con quien yo me tengo que medir y donde yo tengo que verme. ¿Cómo está siendo mi expresión? No, pero es que yo hago muchos favores. Es que yo ayudo, veo la oportunidad y ahí estoy. Pero ¿cuál es tu motivación? Es que yo ya sembré, pero nada más tengo en la mira a la persona en quien sembré, porque estoy esperando también que tarde que temprano, pero espero que sea más temprano que tarde, también me esté sembrando en mí. Si yo lo estoy haciendo por eso, es una manera equivocada que va a frustrarnos, o quizá ya nos ha frustrado. Hay algo también muy importante, mis hermanos, en lo que es el cuerpo de Cristo, y es la estructura. Al hablar de la estructura, mis hermanos, es importante resaltar
que la estructura tiene un propósito. Porque la estructura nos habla ya de la forma. Y dimos inicio hoy cómo el Señor distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció que era conveniente. Es que ya el Señor determinó la forma, la estructura que debemos de tener. Todo esto con el fin de que, mis hermanos, de que funcionemos correctamente. Y hablar de funcionar es también que nos desarrollemos correctamente. Hablar también de la estructura correcta es que estemos teniendo la madurez que el Señor quiere. No la que yo me he planteado, no la que yo me he trazado. Incluso no con la madurez con la cual yo ya me siento satisfecho o conforme. Cuando yo digo, pero a como estaba antes, ahí estoy estableciendo mis propias reglas y mis medidas. Según yo, cuando me comparo con lo que era antes a lo que soy ahora, decimos, pues sí he tenido cambios, pero eso es en tu concepto, cuando el Señor o en el Señor ya debiésemos estar más adelante. ¿Cuántos de nosotros, vuelvo a este punto, cuánto tiempo tenemos que hemos nacido de nuevo y todavía eres un discípulo? Quiero que me lo entiendan en este concepto, pero no te visualizas siendo un discipulador ya, con tu propio grupo de comunión familiar. A muchos ni siquiera han considerado por aquí el verse como adiestradores, ni como asistentes pastorales siquiera, y estoy hablando de funciones aquí locales. Debemos, mis hermanos, apuntar hacia todo eso que el Señor nos habla, con esas funciones, características, expresiones que debe de tener el cuerpo de Cristo, que debemos de tener cada uno de nosotros. Si hemos estado mostrando y teniendo acciones mezquinas, egoístas, solamente de ir pasándola, como se dice por ahí, debemos corregir todo eso, pero ya de inmediato, porque el tiempo está transcurriendo, el tiempo va avanzando. Cuando se requiere y se espera de nosotros, tal como el Señor le dijo a una iglesia, después de tanto tiempo. Y un buen ejercicio sería el siguiente: que recibiésemos una indicación, ya sea del discipulador o del asistente, que para la próxima semana te toca predicar. Quizá sorprendido ibas a dudarlo, y si lo recibiste la indicación, si la recibiste del discipulador, vas a querer preguntarle al asistente o a la profetisa en este caso, o si te la dio la indicación el asistente, preguntarías a otro asistente si es cierto eso, o a la profetisa. Algunos quizá de entrada negándose, no, pero yo no puedo hacer eso. Cuando, mis hermanos, después de tanto tiempo, el Señor ha enriquecido a Misión Cristiana El Calvario con tantas cosas,
y hablo ahora de manera particular a Costera Diamante, que debiésemos estar escuchando lo que el Señor está hablando a través de toda su iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué ha pasado? Por falta de no estar teniendo estas expresiones, no hemos crecido lo que deberíamos. Que sí hemos crecido, pero quizá no lo que debiéramos cada uno de nosotros. Y cuando hablo de ser escasos, limitados, egoístas, es a la hora de ir y de estar compartiendo su palabra, de ir y evangelizar, alcanzar a otros. También en el área financiera. Sí, mis hermanos. Qué tremendo es, qué fuerte es. Y nos enseñaban también hace unas semanas atrás a través del discipulado con la hermana Mari Ramos. ¿Cómo es que podemos ser tan escasos en darle al Señor, en mostrar nuestra generosidad? Qué oportunidad tan buena tenemos cuando el Señor nos convoca a sembrar, pero miren, somos así. O nosotros mismos, o quien lo haga así, limitado con lo que presenta delante del Señor. Cuerpo de Cristo, iglesia del Señor. Hoy hago este llamado de parte del Señor a que este par de características, a que estas expresiones de las cuales el Señor ha mencionado el día de hoy, seamos perfeccionadas en ella. En esto que el Señor ha hablado a nuestra vida el día de hoy. Que logres hoy, por lo que el Señor está hablando, que te des cuenta en dónde estás invirtiendo tu tiempo, en dónde estás, o hacia dónde, o en qué estás gastando el recurso financiero que el Señor ha permitido que fluya para tu vida. Pero ¿estás siendo un buen administrador? Que puedas despertar y darte cuenta cuántas personas el Señor te está permitiendo que conozcas, que se acerquen a ti, pero que has preferido quizás solamente hacer un negocio, tener una bonita amistad, pero que no has sido así, preciso en ir y darles lo más importante, a Jesucristo. Así que hoy, mis hermanos, vayamos a la presencia del Señor, oremos, hablemos con nuestro Padre, para que en todo aquello en lo cual nosotros necesitamos, el día de hoy que hemos sido puestos frente a la palabra del Señor, ver lo que nos hace falta, corrijamos. Y dejemos ya esas excusas de estar diciendo el discipulador, el discípulo, el hermano no me saludó, no me quiso ayudar y lo podía hacer. No, ocupémonos como nos dice el Señor, de que cada uno cumplamos la actividad propia, lo que nos corresponde, y que seamos de bendición, no de estorbo. Está en nosotros, por lo que el Señor nos habla, quitar esas limitaciones. Dejemos de vivir una vida de fantasía y vivamos la realidad en Cristo Jesús. Oremos. Padre, muchas gracias.
Qué bueno, Señor, el cómo tú estás teniendo cuidado de la iglesia. Muchas gracias, Señor, porque sé que con lo que tú nos has estado hablando a nivel de toda Misión Cristiana del Calvario, pero también de manera personal, puedo decir así, a Costera Diamante, no nos quedamos conformes, Señor, con lo que hemos alcanzado. Al contrario, Señor, queremos estar cumpliendo todo lo que tú has trazado para nosotros de esa manera, como tú lo dices, no bajo mis ideas, no bajo mi criterio, por muy bueno que parecieran las intenciones, pero que sea, Señor, como tú lo indicas. Que cualquiera que se hubiera sentido, Señor, excluido, fuera del lugar, que no encajaba, o la palabra que pudiera alguno en su momento haber dicho o considerado de sí, y que no vaya conforme a lo que tú, Señor, has establecido, eso se arranque y quede fuera de la vida de mis hermanos, de la iglesia. Hoy con tu palabra, Señor, vienes a arrancar y a derribar y destruir todo argumento y toda cosa incorrecta que había estado, Señor, estorbando y manteniendo estancado el crecimiento de alguno de tus hijos. Pero así como, Señor, nos has puesto para arrancar y destruir, también hoy para plantar y para edificar. Y sea ese, Señor, el propósito cumpliéndose en cada uno de nosotros por tu palabra, de plantar lo correcto y de edificar algo sólido que esté, Señor, así arraigado y cimentado en ti, para estar alineados, no a la par y mucho menos en contra, sino alineados en lo que tú dices, Señor, en tu propósito, para estar dándole fiel cumplimiento, de ser de bendición, de aportar y proveer también ese cuidado a los demás, ese sustento como hoy nos hablabas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y sigamos escudriñando la Escritura y atentos a todo lo que el Señor está haciendo con Misión Cristiana del Calvario. Un abrazo, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches.